Dios les bendiga en esta hora. Por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a empezar con un nuevo libro de la Biblia. Esta vez es la Carta Universal de Santiago. Bien, y vamos allí. Palabras de introducción hacia esta epístola. Bueno, primero que todo, hay que decir que es una epístola universal. Forma parte junto a Primera, Segunda de Pedro y Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas, que son parte de cartas universales o católicas. Es decir, que son católicos significa universal, que fueron, digamos, dirigidas, aunque fueron dirigidas hacia un grupo particular, no está bien determinado, entonces se toman como cartas generales, o sea que fueron pues dirigidas universalmente. Bien, esta es la epístola de Santiago. Bien, hablemos primeramente que este fue el primer libro escrito posiblemente del Nuevo Testamento en el año 44 al 48 después de Cristo. Bien, también podemos decir que fue escrito en griego koiné, como la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, pero a su vez el griego koiné se divide también en tres, que son el griego literario, que es un griego refinado, también estaba el griego, un griego más vulgar también, ¿sí? Que era el que digamos, se hablaba en las plazas, en los lugares así públicos. Y también estaba el griego conversacional. Ya ejemplos de libros, las cartas del apóstol Pablo que fueron escritas así. Bien, pero este fue escrito en un griego literario, esta epístola de Santiago. Bien, fue rechazado por Martín Lutero inicialmente, ¿sí? Porque él como que veía que la salvación estaba por obras, y él digamos, malentendió ahí esa parte, pero luego él se retractó de lo que dijo. Bien, este libro, esta carta es más aplicativa, es decir, más práctica que doctrinal. ¿Cómo así? Es decir, contiene principalmente lo podemos aplicar a la conducta del creyente. Y primero lo podemos dividir en dos partes. Bueno, uno, las buenas obras como prueba de la fe. Esta sería la primera parte que podemos dividir el libro, y la segunda, o los temas que principalmente trata, que son aplicables, digámoslo así. Y la segunda parte se refiere al buen uso que debemos dar a nuestra lengua, es decir, cómo debemos hablar. Bien, entonces de esa manera este libro es, repito, más aplicativo, más práctico que doctrinal. Bien, hablemos acerca del autor. Bueno, el autor. En el Nuevo Testamento hay otros 4, posiblemente, algunos identifican más, 5, personas con ese nombre, por lo que era también común, o sea, era un nombre común. Entonces en la Biblia identifiquemos principalmente a 3. Bueno, allá en Mateo 10, donde nos habla de los apóstoles del Señor Jesús, vemos que en 2 oportunidades se nos nombra Santiago, ¿sí? O sea, hay 2 Jacobos allí en esa lista, o sea que 2 con el nombre Jacob eran discípulos del Señor Jesús. Uno de ellos es Santiago el menor y otro es Santiago el mayor, ¿sí? Bueno, entonces, hablemos de uno de esos 2 Santiagos. Bien, Santiago el menor, o hijo de Alfeo, ¿sí? Poco se habla de él, del hijo de Alfeo. Tenemos al otro, que es Santiago el mayor, era el hermano de Juan, ¿sí? Los hijos de Zebedeo, que el Señor los llama los hijos de trueno, ¿sí? A estos 2 hermanos, y ellos 2, digamos, eran parte del círculo íntimo de Jesús, o sea, junto a Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, o sea, a este se refiere, al hermano de Juan, hijos de Zebedeo, y también Jesús los nombró como los hijos de trueno. Bien, digamos, estos 2 son los que se nos habla en la Biblia, aparte del Jacobo, Santiago, que vamos a nombrar hoy, que es el más, digamos, opcionado para que sea que fue el autor de esta epístola. Y se trata del hermano del Señor Jesús, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos ya lo hice, la epístola de Judas, ahí Judas se identificaba como hermano de Jacobo, ¿sí?
Y él acá no se identifica como hermano de Judas, pero se refiere a este Jacobo, de este Santiago es que está hablando Judas. Y ambos son hermanos digamos, ellos eran hermanos del Señor Jesús, o sea, medio hermanos por parte de madre del Señor Jesús. ¿Sí? Allá en los evangelios nos habla que Jesús tenía por lo menos 4 hermanos y hermanas, ¿sí? De ellas sí no se dice el nombre, pero nos dice que eran Judas, Santiago, Simón y José. Esos eran los 4 hermanos del Señor Jesús, digamos sanguíneamente. Bien, entonces es este el que fue, digamos, el escritor de esta epístola, ¿sí? ¿Por qué no pudo ser, digamos, uno de los discípulos? Bueno, porque allá en Juan 7:5, capítulo 7, versículo 5, nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. O sea, nos habla acerca de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Entonces no pudo ser uno de los 12, digámoslo así. ¿Por qué? Porque los que estaban con Jesús, los discípulos, tenían que estar con Jesús desde el principio de su ministerio. Pero los hermanos de Jesús decían que él estaba loco, que él estaba fuera de sí, incluso se burlaban de él, no creían en él. Dice que los suyos a veces lo buscaban cuando Jesús estaba predicando, a veces iban la madre y los hermanos de Jesús y no creían en él. Entonces no pudo haber sido uno de los discípulos de Jesús, porque desde el principio de su ministerio los discípulos creyeron en él desde que el Señor los llama al principio de su ministerio. Bien, en cambio repito, estos hermanos de Jesús no creyeron en él sino hasta después de la resurrección. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de este Santiago? Bueno, podemos decir también que fue uno que fue prominente o sea, que tuvo participación, que tuvo una intervención en el concilio de Jerusalén, allá en el libro de Hechos, bueno, aquí tengo otra cita que olvidé mencionar, pero que la voy a mencionar. En Hechos 12:2 nos dice que el hermano de Juan fue martirizado y fue muerto muy rápido, o sea que por eso digamos se descarta a este como uno de los posibles autores. Sí, fue martirizado a espada, ¿sí? Jacobo muerto a espada por Herodes. ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿Lo quieres leer? Y mató a filo de espada a Santiago, hermano de Juan. Bien. ¿Quién? Herodes. Bien, y ahora sí, ¿tienes Hechos 15:13? Hechos 15:13 nos habla acerca de la intervención. Y después que hubieron callado, Santiago respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Bien, allí continúa toda la intervención que tuvo Santiago, Jacobo, ¿sí? En el concilio, o sea, tuvo parte activa en la iglesia y en el concilio en Jerusalén, o sea que era un líder en esa iglesia. Y entonces se refiere pues a este Santiago. Bien, mire, bueno, Jacobo digamos, el nombre real es Jacobo, es la forma helenizada de Jacob, ¿sí? Jacob el de la Biblia, el que el Señor aunque a propósito, ¿no? Jacob era el engañador y todo eso, es la forma helenizada, pero acá digamos, Jacob, ¿cómo se forma? ¿Cómo así que Santiago y Jacob es lo mismo? Bueno, Santiago fue transformado del latín Santus Jacobo, es decir, como queriendo decir San Jacobo. Entonces de ahí, digamos que se formó esa palabra Santiago, ¿sí? Santus Jacobus, digamos de la forma del latín, el latín Santus Jacobus, que quería decir pues San Jacobo. Entonces ahora se conoce como Santiago. Bien, listo. Esto en cuanto a la introducción. Mira, una parte que también mencioné cuando estudiamos Judas, es que cuando los hermanos de Jesús lo buscaban y uno le dijo, dice ahí en la Biblia, Jesús, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. Y Jesús señalando a los discípulos, y en otro de los evangelios dice señalando a los que estaban ahí, dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi madre, mi hermano y mi hermana, ¿sí? Es decir, que Jesús dio más importancia en ese momento, digamos,
había un vínculo familiar, pero no estaba bien el vínculo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos aún no se habían convertido, pero ya luego, ya vemos cómo aquí Santiago, su hermano, no se identifica como un hermano del Señor Jesús, sino que se identifica como ¿qué? Como siervo de Dios, como esclavo del Señor Jesucristo. Entonces tiene más peso el vínculo espiritual, esa familiaridad que tenemos todos, incluso que digamos ese vínculo materno que hubo, ¿sí? Entre ellos. Bien, ahora sí entremos en el texto. Bien, dice Santiago, siervo de Dios, o sea que aquí el autor está bien identificado como Santiago, y ya tratamos de identificar cuál de los Santiagos era. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, ahí está mencionando, está poniendo en el mismo nivel al Señor Jesucristo. Mire, la Biblia en todos lados nos está mostrando que Jesucristo es Dios, o sea, da la misma importancia. Cuando se habla del Dios eterno, del Padre eterno, vemos que Jesucristo, su Hijo, es Dios también, o sea, están en un mismo nivel. O sea, la Trinidad se complementa de una manera, y en muchos de los versículos bíblicos vemos la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí estamos viendo eso. Dice, siervo de Dios. Bueno, ¿qué es un siervo? Un siervo, aquí la palabra doulos del griego, que significa esclavo de Dios. Y un esclavo es aquella persona que está al servicio en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento del día, que no tiene, digamos, un horario de trabajo. Digamos, el siervo tiene un horario determinado, ¿sí? Y de pronto podía regresar a su casa, pero el esclavo no. El esclavo está 24/7, está disponible para lo que su Señor lo mande a hacer, y él se identifica de esta manera. Ese es el vínculo que une a Santiago con Dios y con el Señor Jesucristo. Y mire, en sí la introducción que da aquí, y la salutación es muy breve, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son los destinatarios? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, ahora sí, digamos en la parte de introducción se me olvidó un poquito hablar de los destinatarios, pero bueno, ya voy a hablar de ellos. ¿Quiénes eran? Bueno, los de la diáspora, ¿cierto? Que significa dispersión. Mire, son cristianos de origen judío que vivían fuera de Israel, ¿sí? Mire, y aquí nos nombra ¿quién? A las 12 tribus. O sea, muchos decían, no, es que hay 10 tribus perdidas, pero no es así. Todas las tribus no se han perdido, ¿sí? Todas, aquí nos está diciendo, todas ellas están, solamente que están, ¿en dónde? En la dispersión. Es decir, mira, aunque, repito, es posible que fue escrito a un grupo en particular, pero generalmente, ¿sí? Generalmente a la iglesia universalmente, aunque a un grupo particular. ¿Y qué más dice? Salud. Bueno, esa palabra salud realmente debiera traducirse como gozo o regocijo, ¿sí? Ahí, digamos, es la connotación, lo que quiere decir gozo o regocijo. Recordemos que en nuestras Biblias, en las traducciones, algunas, así como le decía siervo, debería decir esclavo, y aquí debería de ser gozo o regocijo, ¿sí? Porque eso es lo que nos está mostrando Jacob, ¿sí? Santiago, que había que tener gozo en todo momento, y eso es lo que les está queriendo decir a su audiencia. Bien, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, primero se refiere a ellos como que hermanos míos, es decir, hay una relación de familia, hay una relación de amistad, es un saludo pastoral, ¿sí? Que de la manera que les está hablando, dice, tened por sumo gozo. ¿Cómo así? Dice, considerad como todo gozo. ¿Qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Será fácil? ¿Será fácil tener gozo en medio de las pruebas? Pero mire, aquí Santiago nos está diciendo que consideremos todo gozo, ¿sí? Consideremos, es decir, tengamos sumo gozo, extremo gozo, consideremos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es decir, tenemos que aprender a gozarnos en medio de las pruebas. Bueno, esa palabra diversas pruebas, que quiere decir como
diferentes clases de pruebas, literalmente quiere decir diversos colores, ¿sí? A eso se refiere, como si fuera un catálogo de colores que le están mostrando, que le están presentando. Así mismo son las pruebas. Las pruebas, usted siempre no va a ser probado de la misma manera. Usted una vez va a ser probado de una manera. Hay pruebas más fáciles de llevar, hay pruebas más difíciles, es decir, son diversas pruebas. Así como hay diversos colores, así mismo hay diversas pruebas. Y el cristiano va a verse enfrentado, y es un hecho, no es, ay, ¿será que de pronto, hermano, usted va a ser probado? No, es un hecho de que usted y yo vamos a ser probados. Bien, y no confundamos la prueba con la tentación. Bueno, la prueba viene de parte de Dios, ¿sí? A veces Dios la permite, pero generalmente la prueba viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios, sino que la tentación sale de cada uno, de los deseos de cada uno, pero la prueba tiene un propósito, ¿sí? La prueba tiene un propósito y es necesario que aprendamos a discernir esto. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer mucho más fácil soportar las pruebas si tenemos en cuenta esto. Dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, mire, la prueba tiene un propósito, ¿sí? La prueba tiene un objetivo, ¿sí? Es decir, es necesario llevar bien la prueba para que cumpla con el propósito o con el objetivo en el cual Dios quiere, ¿sí? O sea, Dios tiene un objetivo en nosotros, Dios quiere trabajar en nosotros a través de esto, a través de la prueba. Pero ¿qué es lo que dice? La prueba de nuestra fe. O sea, miren, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Pero para qué? Va a producir, ¿qué? Paciencia, ¿sí? Ese es el objetivo de la prueba. Entonces, tenemos que asegurarnos de que cumplamos bien, digamos, con estos pasos que hay que dar. Cuando estemos en prueba, vemos que hay unos pasos que se cumplen. O sea, hay unos, digamos así, leamos lo que dice, le dice versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, el objetivo general de la prueba es que crezcamos espiritualmente, es que maduremos espiritualmente. Este es el objetivo de la prueba, no que nos quedemos como niños pequeños, como niños llorones, ¿sí? Un niño normalmente, ¿qué es? El llorón, pregunta cosas, a veces para nosotros ya adultos, las preguntas que hacen los niños son, ay, qué inmaduro, ay, este niño, ay, qué ignorante, y cosas así, ¿cierto? Que nosotros a veces como adultos nos parecen pues demasiado infantiles y nos parecen, a veces nos parece estúpido las cosas que ellos dicen o piensan, pero mire, nosotros cuando muchas veces estamos en el sentido espiritual, estamos así, somos inmaduros muchas veces, y el apóstol Pablo también a una de las iglesias le dice, mire, yo les tuve que hablar no como a adultos, sino como a niños, ¿sí? Y para vergüenza de ustedes lo digo. Entonces, mire, nosotros tenemos que llegar a un nivel, a una madurez, que solamente siendo probados la podríamos alcanzar. De otra manera, o sea, si no tuviéramos esas pruebas, no llegaríamos al nivel que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, no veamos la prueba como algo negativo, no veamos la prueba como algo, no lo veamos como un problema. Bueno, a veces, y esa es otra parte, no confundir problemas con pruebas, ¿sí? A veces hay problemas que nosotros mismos, digamos, nos metemos en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones. Entonces, hay problemas que son puestos por nuestras mismas decisiones o por otras cosas, por otros factores, pero tenemos que discernir cuándo es la prueba de parte de Dios, ¿sí? Y ahí lo dice, bueno, pero dice, más tenga la paciencia su obra completa, es decir, mire, nosotros tenemos que permitir de que la obra sea completa, de que la obra sea total, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no terminamos con la prueba, ¿qué va a pasar? Nos va a tocar empezar de cero, ¿sí? Y yo he dicho esto en otros momentos, la prueba la podemos comparar. Si, por ejemplo, tenemos que beber un vaso amargo, y esta es nuestra prueba, digamos así, debemos de tomarlo todo. ¿Por qué? Porque si tomamos un poquito, o la mitad, o ya casi para acabarlo,
y decimos ya no puedo más, Señor, ya no aguanto más. ¿Qué pasó? La prueba no ha sido completada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Volver nuevamente y llena. Y mire, y es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve y llena, digamos así, ese vaso, y nos toca empezar desde cero hasta que lo bebamos completamente. Y si nuevamente nos rehusamos a terminarle esa prueba, mejor dicho, es peor. Es mejor cuando somos probados beber en su totalidad de aquel líquido, sí, estoy hablando metafóricamente, de ese líquido. ¿Para qué? Para poder ya pasar esa prueba y seguir, digamos, ya avanzar, alcanzar un nivel espiritual, o sea, pasar a un nuevo nivel, digámoslo así, en cuanto a nuestra paciencia, en cuanto a nuestro carácter, porque eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿no? Quiere moldear nuestro carácter. Muchas de las cosas que tanto necesitamos es a través de las pruebas, y ahí es cuando el Señor aprovecha para pulir esas cosas, para mejorar esas cosas. Bien, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, ¿sí? O sea, que usted esté lúcido en su mente, que usted tenga total claridad, que usted esté completo, ¿sí? En lo que Dios quiere hacer con usted. Dice, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que a usted no le falte nada de lo que usted necesita. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos los frutos del Espíritu, ¿cierto? Que son ¿qué? Amor, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todas estas son las cosas que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos cada día andar, movernos en estas buenas obras, ¿sí? Entonces, es necesario dejarnos moldear, dejarnos tratar por el Señor para poder que la obra sea completa. Bien, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, si usted dice, bueno, Dios mío, yo a veces cuando estoy en medio de la prueba no sé cómo actuar, no sé qué hacer, yo como que me da ansiedad, veo que la prueba no está haciendo el efecto que necesito en mi vida, no está trabajando en mi vida de la manera correcta. Pero entonces, si no sabemos cómo afrontar la prueba, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sabiduría, ¿sí? Necesitamos sabiduría, ¿para qué? Para entender de que esa prueba viene de parte de Dios y que eso es para nuestro beneficio. Bien, y entonces, mire, aquí digamos, el libro de Santiago, la carta de Santiago también ha sido comparada con el libro de Proverbios, y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Esta es una de las áreas en las cuales estamos viendo que nos podría remitir allá Proverbios, te pido el favor, Proverbios 4:7. Vemos que nos está remitiendo. Allá el sabio Salomón nos dice que amemos la sabiduría, que la pidamos, que la busquemos como a un tesoro. Dice, hijo mío, adquiere sabiduría, sobre todos los bienes, las posesiones materiales, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo, y sobre toda tu posesión adquiere inteligencia, entendimiento. Bien, entonces ahí vemos que importantísimo sabiduría. Pero mire, ¿esta sabiduría será la sabiduría humana? Mire, la palabra filosofía significa filo, que es amor, y sofía, que significa sabiduría. Es decir, la filosofía, el significado de la palabra filosofía es que amor a la sabiduría. Pero no se refiere a este tipo de amor, a la sabiduría, a esta sabiduría. No se refiere al razonamiento humano de aquellos filósofos de la antigüedad, ¿cierto? Que Platón, que Sócrates, o sea, ellos razonaban y esa era la sabiduría para ellos, y era la que los griegos buscaban esta sabiduría. No se refiere a este tipo de sabiduría, se refiere a la sabiduría de Dios, la sabiduría para las cosas espirituales, ¿sí? Tener la actitud para aprender la palabra de Dios. Así como Salomón quería instruir a su hijo en esa sabiduría, en el conocimiento de Dios, en guardar la ley, en obedecer la ley, en entender y vivir y andar por los caminos del Señor. Esta es la sabiduría. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es decir, el temer a nuestro Padre, es decir, obedecer a Dios. O sea, que existe ese temor en nosotros de hacer lo malo, de desviarnos del camino. Esta es la sabiduría que debemos amar y pedir. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
¿sí? Si alguno se cree que no es lo suficientemente sabio, ¿qué debemos hacer? Pedirla, ¿sí? Pedirla. Dice la palabra, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. O sea, si usted necesita, ¿qué debe hacer? Debe pedir, ¿sí? Sin miedo, sin temor, pídale a Dios. Así como Salomón un día, una vez, pidió sabiduría a Dios. Mire, Salomón pudo haber pedido riqueza y no pidió riqueza. Él dijo, no, sabiduría ante todo. Y se cumplió, ¿cierto? Dios le dio no solamente lo que él había pedido, que era sabiduría, sino que le dio que riquezas y honra y gloria. Bueno, le dio mucho más de lo que él pidió, le fue dado. Bien, entonces pídale a Dios. Todos yo creo que debemos de pedir sabiduría a Dios. Yo creo que no tenemos lo suficiente, yo creo que debemos de pedirlo a Dios. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Es decir, Él la da con abundancia. Si la sabiduría no es algo escaso, ay, bueno, yo no es que Dios reparta a poca sabiduría, a uno le dé más sabiduría, a otros le dé menos, a otros, ¿sí? No. Mire, Dios tiene abundante sabiduría, ¿sí? En él hay plenitud. La sabiduría la hemos representada también como que se puede tomar de ella, como compra la sabiduría, compra la verdad y no la vendas, ¿cierto? Es decir, puedes adquirir sabiduría suficiente en tu vida. O sea, no, Dios, si usted la pide con fe, eso sí, vemos que más adelante vamos al siguiente verso, pidámosla que Él nos la va a dar con abundancia. Él no va a ser tacaño, Él no va a ser escaso, no, Él te va a dar. Dice, y la da abundantemente y sin reproche. ¿Sí? ¿Cómo así? Él no te va a decir, pero otra vez usted pidiéndome sabiduría, otra vez usted viniendo acá, no, yo le voy a dar poquita. Otra vez usted, hombre, no, mire, el Señor no nos va a tratar de esa manera. Si usted le pide a Dios sabiduría, Él se la va a dar como abundantemente y sin reproche. No te va a reprochar, bueno, el otro día también pediste sabiduría y la utilizaste mal, o sea, no supiste manejarlo, no, o sea, el Señor no te va a reprochar nada. ¿Quién es el único que no nos reprocha las cosas? Nuestro Dios es maravilloso, Él no nos va a estar reprochando, que otra vez vienes a pedirme lo mismo, no, Él no nos va a reprochar. Así a veces no actuemos con ella, ¿sí? Porque a veces podemos tener sabiduría, sin embargo no actuamos de acuerdo a esa sabiduría, ¿no? A veces actuamos conforme neciamente, ¿sí? Muchas veces nos pasa eso, siendo sabios, teniendo sabiduría, y muchas veces no actuamos conforme a esa sabiduría. Entonces no importa, el Señor nos va a dar más, nos va a llenar y no nos va a reprochar ni nuestras actitudes, ni nada. O sea, el Señor no van a haber reproches. Dice, y le será dada. Es decir, si usted pide sabiduría, está garantizado de que Dios se la va a dar. Mire, esta palabra es una garantía para nosotros de que esa petición va a ser cumplida, ¿sí? ¿Cuántos quieren sabiduría de parte de Dios? Yo la quiero, yo quiero mucha sabiduría, yo quiero que el Señor me dé abundante sabiduría. ¿Y qué pasa? Yo tengo que tener fe de que me va a ser dado. Mire, ahí podemos ver lo que es como una promesa, ¿cierto? Les será dado. Y la Biblia dice, ¿cómo debemos pedir como conviene? ¿Cierto? El Espíritu es el que nos ayuda a orar, ¿sí? Dice, orando en el Espíritu, dice la palabra, que debemos orar en el Espíritu. Entonces, una manera de orar en el Espíritu y una oración efectiva, podemos decir, es que pedir sabiduría, y con seguridad, con toda seguridad, el Señor nos la va a dar. Yo creo que hoy es momento de pedir sabiduría a Dios. Es momento de pedirle a Dios más abundantemente la sabiduría que yo sé que cada uno de nosotros necesitamos. Bien, continuamos. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, cuando usted le pida a Dios sabiduría, pídala con fe, ¿sí? No diga, Señor, dame sabiduría, pero ¿será que sí? Y cuando ya el Señor te la haya dado, no dudes de que ya la tienes, de que ya es suya, de que es una promesa de parte de Dios que le será dado. Dice, pero pida con fe. Mire, allí vemos que aunque muchos han catalogado este libro como que algo así de obras, que por obras y todo, no, mire, primero ahí vemos que Santiago nos está hablando de ¿qué? De fe. O sea, es importantísima la fe. Aunque si bien nos habla de obras, nos habla de fe, ¿sí? Es decir, hay que orar con fe, mejor dicho. Dice, pídala con fe, no dudando nada, o sea, no vacile.
no diga, ¿será que sí? ¿Será que ya la tengo? ¿Será que me la va a dar? ¿Será que se demora la respuesta? O sea, no dude, no vacile, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es decir, a las olas del mar. ¿Qué pasa con las olas del mar? Las olas del mar, digamos así, dependen del viento. Si hay fuertes vientos, hay fuertes olas. Si no hay viento, hay pocas olas o no hay olas. O sea, el mar está quieto, el mar está tranquilo. O sea, las olas del mar dependen del viento. No nosotros, amado hermano, nosotros no somos como las olas del mar. Nosotros no dependemos de las circunstancias externas, ¿sí? A nosotros nos mueve es ¿qué? La fe, la convicción que cada uno de nosotros tiene en el corazón. Eso es lo que nos mueve a nosotros. A nosotros no nos mueven las circunstancias, los factores externos. O sea, que eso nos quede claro qué es lo que Santiago quiere decirnos, que nuestra fe que no dependa de las circunstancias, de las cosas, del exterior, de cosas externas. No, nuestra fe está dentro de cada uno de nosotros. Dios ya nos la dio. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, las olas se mueven, las olas van moviéndose en mayor o menor intensidad de acuerdo al viento que haya. Y nosotros, repito, no dependemos del viento, no dependemos de las circunstancias externas. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, allí es una palabra fuerte que nos está diciendo, no piense quien tal haga, o sea, quien dude, quien vacile, ¿sí? No piense aquella persona que duda, que es semejante a la hora, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, dice la palabra que el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? O sea, usted y yo cuando nos acercamos a pedirle algo a Dios debemos tener fe. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos acercado a pedirle algo a Dios, pero hemos dudado. Mire, si dudamos, mire, aquí nos está dando una sentencia. Si usted tiene duda, no crea que va a recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no se mueve de esa manera. El Señor no opera en la duda. El Señor no opera en la inestabilidad. Sí, nosotros somos muy inestables, es cierto, pero cuando se trate, amado hermano, de pedirle algo al Señor, debemos de pedirlo con fe. Despojémonos de la duda. ¿Sí? ¿Qué tal que alguien venga a nosotros y se ponga a hablarnos y dudar? Ay, ¿será que usted sí se llama tal? ¿Será que usted sí tiene esto? ¿Será que usted sí estudió esto? O sea, que dude, digamos, de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud hacia persona? No, pues ¿sabe qué? Váyase que si usted no me cree, entonces ¿qué hace aquí? ¿Sí? Yo creo que el Señor, sabiendo que Él nos está hablando en su palabra, y si nosotros vamos y nos acercamos con dudas, sabiendo que Él es todopoderoso, creador de todo, que es dueño de todo y que todo le pertenece a Él, ¿cómo no nosotros vamos a llegar a Él sin ningún tipo de duda? Creyendo, mire, todo lo que vemos fue creado por Él y para Él. O sea, Él es dueño de todo, Él es soberano de todo. ¿Cómo no nos va a responder en cosas tan mínimas que eso para Él no es? O sea, si Él nos da abundantemente es porque eso, Él no se va a quedar sin sabiduría. O sea, si Él reparte mucha sabiduría, ¿cierto? No quiere decir, ya repartí suficiente por hoy sabiduría, ya mis hijos ya me pidieron, en tal iglesia repartí sabiduría y ya no, para ustedes ya no tengo, para ustedes hay poco. No, el Señor es fuente inagotable, ¿sí? Él es la fuente de la vida, de la sabiduría. En Él hallamos plenitud. Bien. Entonces, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, ahí se refiere a doble alma, a doble corazón, ¿sí? Como que usted está dividido, doble ánimo, doble alma, doble corazón. O sea, el Señor no quiere que nosotros tengamos un ánimo, o sea, un alma por un lado y por el otro otra, ¿sí? Que un día digamos, sí, yo soy cristiano, yo sigo a la meta, yo voy con Él, y al otro día, no, yo como que no puedo, a mí como que las tentaciones, las pruebas me debilitan, yo no sé si seguir el camino del Señor, eso por un lado, y dicen que en todos sus caminos, no solamente en cuanto al Señor, sino en todo lo que hace. Entonces mire que el Señor nos manda a actuar con fe, o sea, el Señor nos manda a hacer de un solo pensamiento, de no estar dividiéndonos cada rato. ¿Será que hago esto? ¿Será que no? ¿Será que sí voy? ¿Será que no voy? O sea, pidamos a Dios con fe, pidámosle a Dios que seamos de una sola personalidad, ¿sí? Que no seamos, digámoslo, esquizofrénicos, ¿sí?
digamos esa enfermedad mental, que el Señor nos guarde, pero esa enfermedad muestra cambios de personalidad, ¿sí? Aquella persona esquizofrénica puede hoy tratarte bien, verte, ay, qué lindo, qué chévere, y al otro día te puede, por causa de su enfermedad, te puede estar tratando mal, te ve como un enemigo y cosas así semejantes. O sea, no seamos así, que mostrando diferentes caras, diferentes personalidades, ¿sí? Espiritualmente, sí, que el Señor nos ayude en eso. O sea, pidamos a Dios ser constantes, ser de una sola personalidad, que es lo que Dios quiere. O sea, que no estemos dudando, que no estemos vacilando, que no estemos cambiando, porque recordemos que nosotros somos hijos de Dios, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, ¿sí? Dice, pero yo Jehová no cambio, ¿sí? Si nosotros somos hijos de nuestro Padre, que Él no cambia a través de las generaciones, Él no hace una evolución, nada de eso. El Señor siempre es el mismo y nosotros somos hijos de nuestro Padre, y nosotros igualmente debemos de dejar de ser tan cambiantes, ¿sí? Pensar un día una cosa y otro día otra, ¿no? Que a veces nos pasa como lo de la chimoltrufia. Yo como digo una cosa, digo otra. Sí, a muchos de nosotros yo sé que nos pasa, pero no seamos así, seamos de una sola palabra. Bien, versículo 9. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, bueno, aquí ya está hablando de quién, del pobre y del rico, ¿cierto? Bien, mire, los pobres, su posición es alta a los ojos de Dios, ¿sí? Si usted es un pobre que ama a Dios, si usted es cristiano, y usted puede decir, bueno, yo físicamente, yo económicamente no tengo mucho, no dispongo de mucho dinero, así de que yo soy pobre, bueno, pero para con Dios es rico. ¿Sí recuerdan las palabras a la iglesia en Esmirna? ¿Sí recuerdan qué le dijo el Señor? Tú eres pobre, sí, pero para mí eres rico, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la riqueza de ellos no estaba en lo material, la riqueza de ellos estaba en su personalidad, en que amaban al Señor, en que estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿No es esto riqueza? ¿No es mayor riqueza su condición espiritual, su actitud hacia Dios? ¿No es esto mayor riqueza que a pesar de ser atribulados, que a pesar de ser, mejor dicho, perseguidos, les habían quitado todos los beneficios económicos, que a pesar de estar aún aguantando hambre, ellos no se quejaron, no negaron su fe, sino que les esperaba la vida eterna, iban a heredar la corona de la vida? ¿No es esto riqueza? Entonces allí podemos ver esa similitud en cuanto a los pobres económicamente, ¿sí? Tal vez nosotros podemos decir, tal vez yo soy pobre, yo no tengo mucho, no dispongo de mucho dinero, pero ¿qué le está diciendo el Señor? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y no se refiere a que va a tener dinero, sí, no, o sea, puede que no se refiere a eso, no se refiere a que puede que tengas o pueda que no, o sea, depende de del propósito que vayas a cumplir, y si lo necesitas seguramente lo vas a recibir, pero se refiere ¿a qué? A su condición espiritual. Pero nos habla de quién, pero el que es rico en su humillación, probablemente se refiere también a hermanos, ¿sí? Aunque no dice la palabra hermano, si notamos eso, dice el hermano que es pobre, pero aquí probablemente se refiere también al hermano que es rico, ¿sí? Porque también recordemos que en el Señor no hay esclavo ni libre, no hay rico ni pobre, ¿cierto? No hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, o sea, en Cristo somos uno. Entonces, si habían hermanos cristianos que tenían dinero, dice en su humillación, es decir, mire, la gracia de Dios quiere alcanzarnos a todos, o sea, quiere poner como un balance entre al rico exaltarlo y al pobre humillarlo. ¿Para qué? Para que haya un balance, ¿sí? Y eso quiere decir, amado hermano, que tanto ricos como pobres somos probados, de igual manera somos probados, y que estemos preparados para eso. O sea, que el hermano que es rico no piense, yo lo tengo todo y soy bendecido y soy próspero, porque muchos son así, Dios me ha prosperado, y se glorían, ¿no? En sus riquezas, yo tengo todo, yo soy bendecido, en mí está la presencia de Dios por las riquezas. No, ¿por qué? Porque si en algún momento llegaran a faltar esas riquezas, si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hermano, igual, tu riqueza real no es la física, tu riqueza real es la espiritual. Entonces, tú eres rico
y puede ser doblemente rico, ¿cierto? Económicamente y espiritualmente. Pero lo más importante, amado hermano, es que seamos ricos espiritualmente, ¿sí? Sin importar la condición económica. O sea, lo que el Señor desea es que si usted no esté alto, no esté altivo porque tiene riqueza, sino que si usted tiene rico, usted se humille y sepa que eso no es todo, que esas riquezas pueden pasar, que esas riquezas son pasajeras, que son temporales. Eso nos habla de ¿qué? De la transitoriedad del dinero, de las riquezas. Bien, y hay otra escritura que dice que vas a confiar en las riquezas sabiendo que son nada, bueno, creo que es en Proverbios, sabiendo que vuelan, que pronto vuelan, o sea, la plata como que coge alitas y se va, ¿cierto? Se va en cualquier momento, o sea, las riquezas son tan inciertas y nos manda que no confiemos en ellas. Bien, versículo 10, continuamos en la parte B, dice, porque él pasará como la flor de la hierba, es decir, las riquezas también se van, así como la flor, digamos, en la mañana es hermosa, es bonita, y ya en la tarde el viento y las circunstancias externas lo han modificado y van a pasar, ¿sí? Dice, él pasará como la flor de la hierba, o sea, la hierba, esa hierba que es pasajera, esa hierba que la quema el sol, digámoslo así. Entonces va a pasar, o sea, todo eso va a pasar, o sea, eso es confianza solamente en Dios y no confianza en las riquezas. Bien, dice, versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bien, mire, el Señor quiere preparar a los ricos quiere preparar a los ricos y que no se gloríen en sus riquezas, ¿sí? El rico debe valorar las riquezas espirituales si en algún momento llegaren a faltar las riquezas materiales. Es decir, que el rico aprenda a confiar en Dios, el rico cristiano, por supuesto, el que es hermano, ¿cierto? Porque ahí nos está hablando, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, se seca la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así como eso es natural, ¿sí? Los que de pronto experimentamos eso, los que tenemos de pronto un jardín o algo así, vemos que las flores son muy bonitas, ¿sí? En la mañana ellas florecen, ellas se abren, ellas son hermosas y nos deleitan con su olor, con su fragancia y con su hermosura, con su apariencia, nos deleitan. Pero ¿qué pasa? Ya a la mediodía ya hay unas que todavía están fuertes, pero ya después 1, 2, 3 de la tarde, ya esa belleza ya no existió más, ¿sí? Ya esa belleza pereció. Dice así como eso, dice así como su hermosa apariencia perece y ya no vuelve a salir, o sea, la flor una vez que se seca ya ella murió, o sea, ya de pronto saldrán otras, pero esa misma flor ya no va a salir más. Dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, esto es una advertencia, sí, nuevamente, ¿para qué? Para no confiar en las riquezas, para que el hombre no se gloríe en sus riquezas, para que el hermano que es rico confíe en Dios, que ponga su esperanza en Dios, que como dice, aunque la higuera no florezca, en las vides haya fruto. Usted puede tener una granja, una hacienda y puede tener muchos cultivos. Dice, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan sus cosechas y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Creo que es en el profeta Nahum que se encuentra esa palabra. Entonces nos enseña que así las cosas no estén bien, que así las empresas, lo que un día fue, ¿cuántas veces no vemos eso? ¿Cierto? Grandes empresas, grandes compañías, y de la noche a la mañana ya no existen, ya no están, ya se llamaban. Y dice, se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquel que pone su confianza en las riquezas está destinado ¿a qué? A marchitarse. ¿Qué ha pasado muchas veces cuando un rico de pronto se da cuenta que ha perdido su riqueza, su fortuna? Muchos se han suicidado. Sí, y un ejemplo de eso lo puedo dar allá en la tragedia de Armero. Yo escuché un hombre que era dueño de una joyería, ¿sí? Él no estaba en el momento de la tragedia en Armero, sino que estaba en Bogotá.
cuando, mire, milagrosamente estaba lejos, o sea, él salvó su cuerpo físico, ¿cierto? Salvó su vida de morir allí, pero cuando él regresó y se dio cuenta que todo estaba destruido, que todo había sido llevado por estas aguas calientes y lodo, ¿él qué hizo? Para él el tesoro, su tesoro estaba allí, o sea, él no tenía otro tesoro, él no esperaba como el cristiano que espera en Dios. ¿Y qué hizo? Se suicidó, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque puso su confianza en las riquezas. Pero si hubiera sido un cristiano, un verdadero cristiano, ¿qué hace? Le da gracias a Dios de que siquiera no murió de esa manera tan horrible como murieron muchas de esas personas. Sí, le da gracias a Dios. Y mire, hoy muchos de los sobrevivientes han reconstruido su vida, tienen mucho más, han aprendido lecciones de vida. Tristemente hay muchos que reniegan aún de Dios, de esas personas, pero hay muchos que reconstruyeron su vida y entregaron su vida, lo que les quedaba, a Cristo. Entonces es importante no confiar en las riquezas. Y bien, hoy vamos a estudiar hasta allí nomás de esta epístola de Santiago, que yo sé que nos ha enseñado, yo por lo menos he aprendido de este pasaje, de esta escritura, de que debemos de pedir a Dios con fe, que no debemos dudar de que debemos seguir siempre en el camino del Señor sin dudar, de no vacilar, de siempre confiar en Dios, no confiar en las riquezas, y que podemos ser pobres económicamente, pero así como el Señor le dijo a Esmirna, pero tú eres rico, sí, que no seamos como los de la Odisea, que el Señor, ellos se creían que tenían muchas riquezas, pero al final el Señor les dijo, tú eres pobre, desventurado, estás ciego, sí, estás desnudo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en su riqueza, pero el rico que es cristiano, el hermano, no confía en su riqueza, sino que sabe que donde está su tesoro, ahí está su corazón, y nuestro corazón, nuestra confianza está en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga.